Primer punto, esto se sabe desde hace mucho tiempo y además había información que se tuvo que haber actuado sobre ella y lo decíamos. Esto no es que se vendieran garrafones en la esquina, sí, no. Se vendía en las gasolinerías. Sí. Gasolinerías que tenían un solo proveedor que era Pemex y que dejaban de comprarle a Pemex y Pemex no se daba cuenta. No, sí se daban cuenta. No, es que y no actuaba en consecuencia porque la información, no es que cuando dices Pemex, no. ¿Hasta dónde llegaba? ¿Quién sabía? Empezaron... Yo me acuerdo cuando empezamos a hablar con el director de Pemex, con José Antonio González, que nos decía, lo primero que pedí fue información para saber cuántas gasolinerías, por ejemplo, ya no compraban a Pemex, pero seguían vendiendo, porque era la única fuente. Yo creo que esto es un problema político, como dice Carlos, en donde las medidas que se implementen en contra del huachicol van a resultar efectivamente costosas. Yo creo que esto no solamente esto ya tiene que ver con un problema de implementación y de comunicación, lo que estamos viviendo. Creo que se les fue, pero que de todos modos iban a ser costosas y que los gobiernos anteriores, y particularmente el anterior, no tenía ya la fuerza política para aventarse ese problema, además de los muchísimos otros. Claramente Máxime después del gasolinazo. No, Máxime, sí, claro. Obviamente aquí hay un costo de entrarle a este tema. ¿Les va a salir o no? No sé. No creo que sea cuestión de unos días, ni mucho menos. Esta idea de que esta no es la solución, como tú lo pones, me parece muy arriesgado decirlo así, porque los colombianos... Porque es que... ¿Cerrar la llave? Es que cerrar la llave es una simplificación, porque obviamente, lo dijo ayer en una entrevista, obviamente no han cerrado la llave porque no habría manera de distribuir solo por pipas. Están abriendo y cerrando. No nos van a avisar a ti y a mí a qué horas. Les va a salir en 3 días van a ser capaces de resolver esto que sí es un error. O sea, la forma en que ayer se colapsó la ciudad es un error. O sea, esto no es, nadie lo anticipó, no, o sea, no estuvieron al nivel de la decisión que se tomó. No hubo la capacidad de implementarla y además el tema de la comunicación. Como dice Carlos, que lo dice bonito con esto de que la falta de empatía, no puede ser que haya una persona en el gobierno que le hable a la gente que es el presidente y después de la mañana se acabó. Cuando a lo largo... El comunicado de Pemex, donde todos los días dice, hay gasolina, que no haya pánico, la gente dice, ahora es cuando hay que ir a abastecerse gasolina. No, hay desabasto. Es como cuando los gobiernos decían que no se iba a devaluar el dólar. Ayer transcurría el día, Leopoldo, y uno decía... Nada. ¿Sabes quién lo logró? ¿Qué capacidad de salir a contener también desde el punto de vista de la información y decir, a ver, no, déjenme, una cosa es... Rocío Nale salió ayer, Sí, salió. Pero Rocío Nale que estuvo viendo el partido de fútbol el domingo, pero estar atendiendo la crisis. Pero lo que te quiero decir, Leopoldo, son 2 cosas. Mira, por ejemplo, hay un dato. Pemex abastece el 95% del combustible de las gasolineras. El otro 5%, pues unos los importan y otro, pues es el combustible robado, Leopoldo. Pero estamos hablando de un 5%, de la distribución nacional. No, es que a lo mejor el 100% no es 100%, Joaquín. A lo mejor es 115%. Sí, vamos, pero me refiero de lo que distribuye Pemex. Sí. Pemex nada más. Después, Leopoldo, han pasado 3 gobiernos y 6 legislaturas, 7 con esta, Leopoldo, en donde no han sido capaces de declarar como es un delito grave. Jurídicamente no es un delito grave, Leopoldo, un delito que se llevaba por años miles de millones de pesos hasta llegar al 18 a 60 Aquí ya lo están proponiendo. Sí, falta... Aquí sí, ya está propuesto también ahora para el periodo extraordinario. Pero hasta ahora no había considerado nadie llevar el robo de combustible con esos niveles y ya en manos mayoritariamente del crimen organizado a ser un delito grave, Leopoldo. Por eso era la puerta giratoria de los detenidos, que eran los más pobres, ¿sí? Y algunos presidentes municipales. En Puebla fueron 3 alcaldes detenidos. Pero pues luego salieron, Leopoldo. A ver, René. Regreso a tu pregunta original. Reacción social y consecuencia política. Y tomo algunas cosas de las que decía Carlos. Primero, yo sí creo que sí está haciendo crisis, que todavía no alcanzamos en su totalidad la dimensión de la crisis, porque combustible es movimiento de economía para todo fin práctico, dicho de manera resumida. La reacción social, ahí es donde vamos a ver qué tan implicados o complicados como ciudadanos estamos con el crimen. Creo, me da risa, veo una reacción de Felipe Calderón criticando la estrategia o la falta de estrategia.
Si alguien no tiene autoridad política, ni moral, ni policial para hacer eso, es Felipe Calderón, honestamente. Creo que si hubiera dejado de hacer, se le hubiera terminado criticando. Creo que lo que está haciendo está provocando crítica, pero ahí es donde tenemos que cobrar la dimensión del tamaño de la crisis que tenemos en materia de seguridad pública. Es decir, se ha diversificado el crimen a muy diversos campos: robo de mercancía, succión de gasoductos, cobro de piso, extorsión, más el narcotráfico. Y sí va a exigir por parte de la sociedad tener que asumir las consecuencias, arrostrar los efectos colaterales. Ahora, la consecuencia política. A mí sí me gusta que el presidente gaste su popularidad en acciones de este calibre. Ahora, lamento mucho, ahí coincido con Joaquín, creo que la comunicación no ha sido la mejor. Yo creo que estamos juntando tres variables. A ver, porque acaba René. Porque en efecto, como decía Denise, no puede ser que una persona, el Poder Ejecutivo es personal y recae sobre una sola persona, pero para eso tiene secretarios, para eso tiene especialistas, y no puede agotarse en uno de los temas de la conferencia matutina un tema de esta dimensión. Y René, que el director general de Pemex le hayan tenido que grabar un video clandestino el gobernador de Guanajuato con un logro periodístico diciendo, logré grabar al director de Pemex que tiene un mensaje sobre esto. No lo encuentran en Locatel, por cierto. A ver, Raimundo. No, es que yo creo que estamos utilizando tres elementos que yo creo que tiene que verse de una manera, de manera autónoma para poder responder esta pregunta que tú haces. Uno es el tema del programa contra el huachicol, que eso hay que darle el tiempo de maduración y podremos ver después si la estrategia funcionó o no funcionó. Imposible poder determinar en este momento. Estoy de acuerdo. Por el tiempo. Ahora, tenemos el otro problema que tiene que ver con Pemex, que yo mencionaba, que es la cadena de distribución. Que esto fue un fracaso es perfectamente claro. No falta gasolina, faltó una planeación adecuada sobre lo que iba a venir. Y lo otro que nos lleva la suma de las dos, o más bien el tratar de ocultar el segundo problema frente al programa, tiene que ver con la comunicación, yo diría la comunicación política, que es lo que lleva a lo que tú estás planteando y a lo que en buena parte están respondiendo René y lo que también mencionaba Carlos, que es cómo se va a poder desarrollar la comunicación política. Yo discrepo, creo que el presidente no puede estar todos los días tirándose al mar para sacar de las orejitas al director de Pemex, que no dice nada, y tratando de rescatar a la Secretaria de Energía, que es lo que nos ha demostrado. Y a la de Economía. Pero también es fundamental. Ya nos vamos a meter en el otro tema que tiene que ver con economía. El presidente, muy bien que se desgaste, que invierta capital político en el combate, pero en lo otro. Pero no en la comunicación. Necesita amortiguadores, porque de otra manera, todos los negativos que tiene que ver cuando ya te afecta el bolsillo y cuando te afecta absolutamente toda tu vida cotidiana, no tiene por qué caerle a él, que no es su responsabilidad, sino de aquellos incompetentes que o no le dieron la información adecuada, así no se puede, claro. Están instrumentando las cosas como debían de estarlas haciendo. Leo. Mira, yo celebro desde luego la voluntad política del presidente López Obrador de arreglar este tema. Creo que, y ahí sí coincido contigo, Denise, que a diferencia de presidentes pasados, aquí vemos un presidente que dice, yo sí le voy a invertir a esto y lo celebro. Ahora, es un problema muy complejo, ya todo el mundo lo dijimos acá. Ya de eso ya nos convenciste. Ok, no hay atajos fáciles, no hay atajos fáciles para resolver problemas complejos. Aquí el problema es que tienes un riesgo muy bajo con utilidades muy altas. Los incentivos a entrarle a este negocio son altísimos. Está documentado lo que comenzó como operaciones caseras, donde pasaba el tubo de Pemex. Hoy, como tú dices, están metidos empresas, están metidos gente de Pemex. Es un negocio petroleras americanas. Enorme, complejísimo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Subir el riesgo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo se sube el riesgo para que haya menos crimen?
pues combatiendo la impunidad. Eso significa, y ahí es por lo que a mí me siento pues un poco decepcionado, la construcción de instituciones. Bueno, pero eso no es... Bueno, pues sí, Denise, no estoy de perdón, acuerdo, todos pues sí, estamos. Pero mientras no tengamos eso es lo que hemos policías, escuchado desde fiscales, Por eso- jueces, eso- leyes. Entonces, Bueno, entonces, no, entonces claro. que siga. No, que es la sigue. decisión que se tomó. Empiecen a chambear en eso, porque cerrar la válvula Pero lo que es y cierto también administrar es que, eso, a ver. quizá en el corto plazo, admito, puede tener algunos resultados, pero Es que perdón. cuando se calmen las cosas y el riesgo de seguir guachicoleándose abajo y la utilidad alta, va a regresar y va a regresar quizá hasta con más fuerza. Ahora, lo que no está cancelada es que en los próximos días veamos acciones punitivas importantes. Ya el Ojalá, presidente ojalá. ha dibujado algo de eso. Ojalá. Vamos, y eso... Oye, Pero tenemos las instituciones. No, es Leopoldo. que eso lo construyes en el tiempo, pero a lo Pues mejor sí. necesitas acciones decididas y también castigos ejemplares. Creo que está también bajo Empiezas por ahí, no sé. Creo que está también bajo evaluación el paradigma, llamémoslo así, de López Obrador para enfrentar los problemas nacionales. Y es, él cambia la teoría punitiva por una teoría del buen ejemplo, ¿no? O sea, de hacerlo por las buenas. Y prácticamente lo ha dicho en todo. O sea, Sí. ya no te va a perseguir Hacienda, ya va a ser una lotería fiscal. Los programas sociales ya no se los van a robar porque yo no los robo. Ya no va a haber corrupción porque yo no soy corrupto. Es decir, toda esta mentalidad de que el ejemplo cunde. ¿Qué hemos visto con esto del huachicol? Desde los primeros días ha mandado el mensaje y decir, ya no roben gasolina. Porque antes lo robaban por decir, ¿por qué yo no robo si los de arriba están robando? Bueno, dense cuenta que eso ya cambió y los de arriba ya no estamos robando. Dejen ustedes de robar. Vamos a ver si atienden ese llamado. Luego hoy en la mañana agarra y le dice a la gente, no vayan a llenar sus tanques si no lo necesitan. Si tienen medio tanque, aguántense un ratito, ¿no? No vayan a ir. Bueno, vamos a ver. Si resulta que por las buenas la base social del huachicoleo se desmonta porque dicen vamos a echarle la mano a López Obrador. Por las buenas, lo digo súper en serio, por las buenas la gente dice, oye, pues bueno, voy a ir en bici, voy a ir a pie, voy a echarle la mano a López Obrador. Hombre, pues va a estar muy interesante porque va a ser un cambio de paradigma. Pero a lo mejor no. Y entonces eso sí genera... Leopoldo, sobre esto yo apuntaría, Carlos, que entiendo en los dos sentidos en que haces esas afirmaciones, en el real y en el sarcástico. Y yo Te no... juro que es real. O sea, Bueno, lo que no sé si pasa es mi que cara, pero me cuesta trabajo entendértelo. No lo dije. Y Es que, a ver, llevado al extremo suena sarcasmo. No es sarcástico, lo dejo súper claro. Lo puedes... no, pero sí. Lo dejo súper claro. Sí, pero por ejemplo, el crimen, yo no veo al crimen organizado, que es el principal motor del robo de combustible, diciendo, vamos a dejar de hacer esto para ayudar al presidente López Obrador, o que las masitas de los delincuentes los convenzan de que ya no hagan maldades. Pero eso es lo que él ha dicho. No, y él cree que eso. el discurso ético tiene un límite. Sí, ahora Vamos a verlo. O sea, a mí lo que me parece interesante es... Pero sí puedes sumar. Una de las cosas más... Si lo llevas al extremo todo es ridículo, pero... Déjame entrar de apoyo del señor Loret. Yo sí creo, es que sí creo que él está tratando de generar una mística que no ha logrado del todo. Pero si no cuenta con el respaldo social para tratar de rescatar al país, va a ser muy difícil hacerlo. Entonces, por eso yo hablo de qué tamaño es el espíritu de sacrificio que se puede tener para tratar de rescatar el Estado de Derecho. Sí creo, y voy a coincidir nada más para que el año sea bueno. ¡Wow! ¡Qué orgullo! Es decir, en este caso creo que la idea de perdonar sin olvidar no cabe, porque el tamaño del daño que se le ha hecho al patrimonio y que se le puede provocar. ¿Y por qué es delincuencia organizada? Desde luego. Pero por eso yo digo de corbata y con credencial y de mezclilla sin credenciales. Y el otro punto que creo que está revelando la situación que tenemos, no estoy seguro si se puede hablar de un fracaso en la operación cuando uno ve el estado de la infraestructura de la industria petrolera, cuando uno sabe la capacidad de almacenamiento que tiene el país de combustible, que no pasa en el mejor de los casos de una semana.
verdaderamente... Pero eso se tenía que tomar en cuenta, René. Claro, Totalmente. claro. O sea, si tenemos Se una tenía Ciudad que de tomar, México que tiene pero lo que no 1.8 días sabemos, lo que no sabemos de abasto, es si se digo, de tomó almacenamiento. o no en cuenta. Pues no sé si lo tomaron, pero en los hechos el hecho, no. no. El hecho es que no hay... Lo dijeron, pero los gobernadores han dicho que no los tomaron No en los cuenta. Creo tomaron que en pudieron cuenta. haber ayudado muchísimo. Una llamadita. Es decir, Pero ¿qué creen que recuerden están ustedes, metidos? hacia finales del año 16 hubo también un problema de desabasto y se decía que era por el mal tiempo que había particularmente en los puertos del Golfo Pero no hubo desabasto, para que atracaran. Sí, sí hubo. Sí Guanajuato, ¿no? Sí, por sí, ahí, sí, por ahí hubo hubo. varios. Eso te habla del muy pobre inventario que tenemos. Eso también es Exacto. Pero a ver, les inventario dejaron... de combustibles que tenemos. Entonces, creo que todo está jugando ahorita, ¿eh? Todo. Por eso Pero, A ver, déjame para atrás. Ya más Para- rápido, la infraestructura pero- se las dejaron en alfileres, Sí. que no se los quiten, ¿eh? A ver, vamos transitando a otro tema. Parte es la mística, déjame rescatar eso que tú, esta nueva mística que quiere, digamos, establecer el presidente. Pero lo cierto es que su apuesta no solo es a la mística, también es a las instituciones. Y lo vemos en la discusión de la Guardia Nacional. Es decir, al final es un esfuerzo institucional, puede estar a favor o no. Tú decías que están vinculadas las dos cosas. ¿Por qué no entramos al tema de la Guardia Nacional? ¿Por qué digo eso? Porque el peso de la operación está recayendo fundamentalmente en soldados y marinos, como el peso de la Guardia Nacional recae sobre ellos, con el extra de la Policía Federal. Del éxito de la operación va a depender la posibilidad de creer o no en el sentido de la Guardia Nacional en términos de operación. En términos de legalidad, yo sí veo ahí un problema de llevarla a rango constitucional, porque a veces por garantizar en la Constitución reglas, instituciones, incluso fórmulas, después es un problema tratar de deshacerlas. Ahí es donde yo veo el apuro de llevar a la Constitución a la Guardia Nacional. Por más que digan que en 5 años se revaloraría si permanece. Ahora dicen que en 2. Ahora, La última propuesta. Pues sí, pero entonces yo creo que más vale ensayar, explorar operativos de este tipo para determinar si es conducente o no la militarización de la seguridad pública. Oye, Ahora, parte de la discusión... Pero es que los militares son los responsables de las instalaciones estratégicas de Pemex, no desde el 27 Siempre. de diciembre. Desde muchos tiempos. O sea, lo Siempre. único novedoso es que reforzaron con 4,000 elementos, pero no tienen que probar nada, ya lo han hecho. Al contrario, algunos de ellos tendrían que demostrar que son inocentes en este caso. A ver, Joaquín. Antes de entrar al tema de la Guardia Nacional, yo solo quiero apuntar 2 cosas, Leopoldo, que es el lenguaje. Hemos visto que los equipos de comunicación de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en las redes, del gobierno, pues vamos a decir, del gobierno, están equiparando a quienes hemos criticado el problema del desabasto con cómplices del robo de combustible. Por ejemplo, Gerardo Esquivel escribía ayer, no sabía que era de tan grande la base social del huachicol. Es decir, no quienes hacemos una crítica al problema del abasto, porque estamos partiendo de, yo en mi caso, y esta mesa generalizado, es del apoyo al combate a este delito, pero también en la crítica al procedimiento y a la falta de previsión, de logística y de comunicación. Y contesta Andrés Manuel López Obrador, los analistas adversarios. Puta, no hay analistas adversarios. Digo, pero yo no me le pongo el saco porque no me queda, porque yo soy un reportero. Analistas ustedes, ¿sí? Yo soy mecanógrafo. Leopoldo, pero lo que no se puede llevar, lo que no se puede llevar, Leopoldo, es a este lenguaje de ruptura en lugar de llevar a un lenguaje de unidad y de convencimiento, ¿sí? Y lo que dices tú de que comentaba esta mañana de que pues llenen el tanque a la mitad, pues es que no se puede llenar ni a la mitad. Ahora también hay una cosa, yo vi anoche también que hice una gira, un tour. Leopoldo, había gente en Huachitur, sí, que llegan con camioneros pick-ups, lléneme el tanque y lléneme los bidones. Sí. Gente que abría la cajuela
Hay de todo. Sí. Déjame pasar al tema de la Guardia Nacional, Joaquín, por favor. Termino esto, pues que no le vendan a la gente, que solo les vendan el tanque. Pues. A ver, Denis, Guardia Nacional, creo que el gran debate ahorita, a partir de las reuniones que ha habido con los gobernadores, es que el mando no sea militar, que sea civil. Y la otra gran interrogante es si hay base política para pasar una reforma constitucional o no. Mira, yo me quedo con el primer tema y me parece la gran interrogante. Creo que hay un gran acuerdo en que los gobernadores están diciéndole adelante con el tema de la Guardia, pero no con mando militar. Y creo que en ese sentido también están empujando las organizaciones de las no gubernamentales. Y te diría que a mí me parece de sentido común. No sé si el presidente está en la disposición de escucharlo, ojalá sí. No puedo decir más que eso. Ojalá el presidente en este caso escuche que la Guardia Nacional no es lo que se está cuestionando, sino el tema de que haya un mando civil. La Policía Federal Preventiva, cuando la inventan a principios de los años 2000, pues es... No, en el 98, 99. Sí, es que fue previo a la universidad. De hecho, cuando toma la universidad. Pero bueno, son militares que entran a un nuevo cuerpo, un cuerpo que tiene un mando civil. A mí me parece que el tema del mando civil es fundamental. Ojalá el presidente esté dispuesto a escucharlo. No veo una relación con el tema actual, porque efectivamente, como dice Raimundo, la verdad es que la discusión sobre la seguridad física de las instalaciones de Pemex es uno de los temas que habría que investigar o que darían a grandes investigaciones sobre lo que nos decían los gobernadores. Te decían, es que le pedimos ayuda a Pemex, le decimos dónde está el ducto perforado y no llegan. Y no solo eso, el mismo lugar puede estar cada tercer día y no existe y el ejército no se presenta. Entonces, digamos, yo no le veo novedad a que el ejército, efectivamente, solo serán más elementos. No creo que eso sea el ejemplo para ver si una Guardia Nacional...